Y esto es así, y es irrefutablemente, históricamente es un hecho que Jesucristo vino a este mundo, murió y resucitó. Y es mucho más que simplemente un hecho histórico. Es el poder de un mensaje que cambia vidas y que ha cambiado vidas a lo largo de la historia y ha cambiado nuestras vidas, de la mayoría de los que estamos aquí. Es un poder extraordinario que puede obrar en tu vida y que obra en la mía y que produce cambios enormes, trascendentes, profundos, que nada ni nadie puede producir. Hay un autor, Frank Morrison. Frank Morrison fue un periodista inglés que se dispuso a comprobar que la historia de la resurrección era una farsa, era una de las más grandes mentiras de la historia. Y este escritor empezó a buscar y a indagar material y estuvo estudiando documentos bíblicos y extrabíblicos para tratar de terminar con esta farsa. Cristo resucitó. Él no podía aceptar esta realidad. Y esto terminó en la escritura de un libro que se llama ¿Quién movió la piedra? Es un libro clásico en la literatura apologética. Después por ahí se los subo al WhatsApp de la iglesia. Es un libro de 100 páginas, pero que vale la pena leer. Y en el prólogo escribe, el que prologa el libro, lo siguiente. Dice, en un sentido no podía haber adoptado ninguna otra forma el autor, pues se trata esencialmente de una confesión, la historia íntima de un hombre que se propuso escribir una clase de libro y se vio obligado por la simple fuerza de las circunstancias a escribir otro muy diferente. Sus investigaciones le hicieron llegar a un momento en que depositó su fe en el Cristo resucitado. Y como este escritor cree y ha hecho y lo afirma, hay una profunda base histórica para afirmar indiscutiblemente que Jesucristo resucitó de los muertos. Como expresa el credo apostólico, al tercer día resucitó de entre los muertos. Y es una realidad. Si ustedes entran al canal de la iglesia de YouTube y van unos años atrás en otras jornadas de resurrección, de Semana Santa, hay unos estudios que yo he hecho detallando con datos históricos, bíblicos y extrabíblicos, la certeza de la resurrección de Cristo, cosa que en este momento no nos va a ocupar. Evidentemente tuvo un impacto terrible en la iglesia del primer siglo, en la iglesia apostólica. La resurrección confirmó la identidad del Mesías, de Cristo. Cristo no solo murió, sino que resucitó. Si Cristo hubiera simplemente o solamente muerto, podía haber sido otro Mesías más de tantos que se levantaron, se rebelaron contra el Imperio Romano, dijeron que tenían poderes y terminó muerto en una cruz. Pero al resucitar al tercer día y dar testimonio ante cientos de personas de su resurrección, apareciéndose con el cuerpo resucitado entre ellos, certifica que el único que tenía poder sobre la vida y sobre la muerte, el único que tenía poder para llevar a la práctica lo que él mismo expresó, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar, porque es Dios. Así que el hecho de la resurrección fue base de la predicación apostólica. Y si nosotros vamos allí a ese pasaje tan conocido de 1 Corintios capítulo 15, a partir del verso 14, dice lo siguiente: y si Cristo no ha resucitado, dice el apóstol Pablo, nuestra predicación, la predicación apostólica, la predicación del Evangelio, dice, no sirve para nada. Como tampoco la fe de ustedes sirve para nada. Aún más, dice el verso 15, resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, lo cual no habría sucedido si en verdad los muertos no resucitaran. Dice el verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes y la fe nuestra, hermanos, es ilusoria. Y todavía estaríamos
en nuestros pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. La resurrección es la garantía absoluta de la victoria del bien sobre el mal. Si nosotros nos detenemos en esta predicación apostólica, vemos que estos hombres, estos apóstoles y aquellos miembros de la iglesia del primer siglo estuvieron dispuestos a dar su vida por esta verdad. Hubieran entregado a sus hijos, hubieran estado en el circo romano viendo cómo quemaban y los animales despedazaban a sus hijos, y proclamar que Jesucristo es el Señor y que había resucitado y que estaba entronado en los cielos, si no lo creyeran verdaderamente, si no hubiera pruebas contundentes de esta verdad. Eso es lo que hicieron los mártires de la antigüedad, nuestros hermanos de la iglesia del primer siglo. Pedro, Pablo, los apóstoles y los que le siguieron estuvieron dispuestos a afirmar con su vida y con su sangre que Cristo había resucitado, que había una diferencia, que ya la cosa era distinta, que había un poder maravilloso. Y desde un punto teológico también tiene una gran trascendencia. Dice Romanos capítulo 4, verso 25, Él fue entregado a la muerte por causa de nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación, o como dice otra versión, para hacernos justos a los ojos de Dios. La muerte de Cristo ocupando nuestro lugar nos dio la posibilidad de una victoria sobre el pecado, sobre los efectos del pecado, sobre el poder del pecado en nuestra vida, sobre la presencia del pecado en nuestra vida. Y como dice Juan, la sangre de Jesucristo, su Hijo, del Cordero de Dios, nos limpia de todo pecado. Si Cristo no hubiera muerto, seguiríamos en nuestros pecados. Pero también, como dice aquí, la resurrección nos ha hecho justos a los ojos de Dios y la obra estaba completa. Siempre me llama la atención y es emocionante y conmocionante interiormente. Yo no sé cómo te ves vos y yo no sé cómo te viste vos antes de recibir a Cristo, pero vos tenés conciencia de que Cristo te ve puro y limpio, Dios te ve puro y limpio a través de la obra de Cristo. Que Dios te ve limpio de tus pecados, que siendo lo que somos, haciendo lo que todavía hacemos, a los ojos de Dios somos justos. Nadie puede acusarnos. Tenemos un abogado resucitado, vivo, delante del tribunal celestial para abogar por nosotros. Quisiera centrar el estudio, el sermón de este día en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y lo que hoy queremos hablar es del poder de su resurrección, el poder de su resurrección. Y dice allí Filipenses capítulo 3, versículo 10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. Lo voy a repetir. Filipenses 3:10. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte. En este breve pasaje, como todo lo que tiene la Biblia, que a veces de una palabra, de un pensamiento, de una frase, extraemos elementos vitales para cada uno de nosotros y para nuestra fe, nos plantea tres objetivos que tenía para su vida el apóstol Pablo. El primero de los objetivos nos dice conocer a Cristo. Lo más importante para su vida era poder conocerle. Cuando habla de esta palabra conocimiento, y muchos lo sabemos, habla de una relación íntima. Es una palabra que nos habla de la misma intimidad que puede sentir un hombre con una mujer cuando están en un acto sexual. Algo absolutamente íntimo, profundo. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Yo quiero conocer íntimamente a Jesucristo. Quiero conocerlo profundamente. Cuando uno pasa muchos años de casado, como me pasa a mí con Lili,
vemos que a lo largo de los años más nos conocemos. Y cuanto más nos conocemos, ya a veces con una mirada basta. Ya uno sabe lo que necesita el otro. Ya uno sabe hasta lo que piensa el otro. Y no sé si les habrá pasado que a veces hasta decimos las mismas cosas o reaccionamos de la misma forma. Esto es porque hay un conocimiento íntimo basado en el amor. Para Pablo lo más importante era conocer a Cristo y que este conocimiento transformara y afectara su vida. Versículos anteriores, el mismo Pablo nos dice allí en el verso 7 del mismo capítulo: antes creía que esas cosas eran valiosas, todo lo que podía ser materia de orgullo para él desde un punto de vista humano o religioso, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada, no vale de nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y considerado basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Qué maravillosa la experiencia de Pablo. Él quería conocer a Cristo. Era lo más importante. Sabía que ese conocimiento llevaba un poder transformador. Le decía a una hermana esta mañana que la relación con Lili cambió mi vida. Fue de bendición. Dios puso una persona a mi lado que fue de bendición, como yo espero lo haya sido para ella. Y es así, cuando nosotros conocemos profundamente y amamos profundamente a una persona, eso transforma nuestra vida. Y yo me pregunto, ¿cuál es el grado de conocimiento de Cristo que vos tenés? Ahora, a Cristo lo conocemos a través de la experiencia. Y la experiencia es tiempo con Él. Tiempo de oración, tiempo de lectura en la palabra, hablar con Él, compartir con Él, abrirle tu corazón a Él. Pensá en lo que es una relación amorosa o una relación de amistad. Bueno, eso elevalo a la perfección, que estás relacionándote con un ser perfecto, que no te va a fallar, que te ama por sobre todas las cosas, que conoce tus necesidades. Él quiere conocerte, quiere tener una íntima relación con vos. Y quisiera que en este día tu sentir sea el de Pablo. Estoy dispuesto a conocerle como cosa prioritaria en mi vida y conocer el poder de su resurrección y considerar todo lo demás secundario por el objetivo y el propósito de conocer a Cristo. Si conoces a Cristo, y como parece reiterativo yo con mi coro, ¿no? Fija tus ojos en Cristo. Porque todo lo demás, cuando me centro en Él, cuando el objetivo de mi vida es Él, cuando trato de asemejarme a Él, de que su carácter sea formado en mí, todo lo demás pasa a un lugar secundario. En tercer lugar, Él dice: experimentar el sufrir y el participar con Él. Hay tres experiencias que Él quiere, tres cosas, tres objetivos que quiere como experiencia de su vida. La primera es conocerle, la tercera es sufrir. Cuando nosotros sufrimos o padecemos de alguna forma, estamos siendo partícipes de los sufrimientos de Cristo. El Señor lo dijo: en el mundo tendréis ¿qué? Aflicción. No esperemos otra cosa. Pero el Señor ha vencido al mundo, nos da el poder de la victoria, sobre toda circunstancia y sobre todo problema. Y la segunda parte, que es lo que yo quería justamente hoy, y que basar mi reflexión bíblica, Él quería experimentar el poder de su resurrección. Había algo que había comprendido Pablo y que este versículo lo sintetiza: la importancia del conocimiento. La importancia de asemejarme a Cristo en sus padecimientos, pero el poder de la resurrección. Había descubierto un poder inigualable, un poder extraordinario, un poder superior a cualquier otro poder, que es el poder de su resurrección. No dice conocer acerca de la resurrección, no estar seguro de que Cristo resucitó, eso lógicamente lo estaba, sino que Él expresa que quiere conocer el poder, ese poder que está dispuesto para cualquier cristiano que quiera apropiárselo. Y yo quisiera que hoy te apropies del poder de la resurrección, que vivas la vida del resucitado.
Y quisiera hacer nada más que 3 reflexiones sobre esto. En primer lugar, el poder de la resurrección nos lleva a experimentar una vida diferente. Afecta mi vida en el presente. Porque este poder del resucitado permite que pueda disfrutar de una vida abundante en Cristo. Es un poder, el poder de la resurrección, el poder de Cristo que mora en mi vida, transformador y que transforma mi realidad. No porque evita de que tenga problemas o dificultades, no. Sino lo que hace el poder de la resurrección es darme fuerzas para vivir. Es darme ese poder que me ayuda a enfrentar la vida, las circunstancias y las dificultades, con esa convicción de que el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos, increíble, inigualable, incomprensible, actúa en mi vida para darme vida y para resucitarme, aún en los momentos que parece que estuviera muerto, que estuviera sin fuerzas, que estuviera sin rumbo. Es el poder de la resurrección. Allí, en 1 Pedro, capítulo 1 nos dice algo de esto. Vamos a citar algunos pasajes de 1 Pedro. Y 1 Pedro, capítulo 1, nos habla de lo siguiente. Dice así: verso 3, 1 Pedro 1:3 dice: que toda la alabanza sea para Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Porque Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos, lo resucitó. Y ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo para cada uno de nosotros, pura, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos ustedes la vean. La posibilidad de experimentar una vida distinta. Más adelante, en el capítulo 4, y en el primer versículo nos expresa que tenemos que estar gozosos por sufrir con Él, por ser partícipes de sus padecimientos. Pedro está escribiendo a una iglesia perseguida, una iglesia que eran asesinados por el Imperio Romano, que por defender estas verdades de la muerte y resurrección de Cristo y reconocer el señorío de Cristo, eran despedazados, eran hervidos en toros de bronce y puestos al fuego. Cosas terribles padecían los cristianos por afirmar esta verdad. Y en medio de esto, Pedro les da un mensaje de aliento. Miren, hay un poder, les dice Pedro, basado en la muerte y en la resurrección de Cristo, un poder inigualable que les capacita para poder enfrentar esta realidad, para poder mantenerse firme en medio de las pruebas, de las dificultades. Y dice, gócense, aunque yo sé que no hay un motivo quizás efectivo para gozarse, pero ese gozo que se manifiesta a través de ese poder de Cristo resucitado en nuestras vidas, de tener esa convicción de que Dios es soberano y está por sobre cualquier situación, les ha de dar las fuerzas para poder enfrentar, dice, por un periodo corto de tiempo, todas las vicisitudes, las persecuciones y aún la muerte que van a tener que experimentar y sufrir. Por un periodo corto de tiempo. El Señor nos permite vivir pruebas difíciles a veces, complicadas, sin respuestas, pero nos da la garantía de que junto con la prueba nos da la salida. Junto con la prueba nos da el poder. Y cuando hablamos del poder de su resurrección, estamos hablando de un poder sobrehumano,
sobrehumano. Dios te está pidiendo que vivas una vida superior, una vida que ningún ser humano puede vivir. Te lo vuelvo a repetir a ver si lo entendés. Te está pidiendo que vivas una vida que ningún ser humano común, normal, puede vivir. ¿Por qué? Porque vas a perdonar como Cristo perdonó al ofensor, al que te dañó, al que te injurió. Vas a amar al que es inamable. Vas a tolerar, como hemos estudiado y estamos estudiando estas semanas, a los intolerables. Te va a permitir enfrentar cosas que humanamente son inenfrentables. Te va a permitir tener una esperanza que este mundo no puede tener. Te va a permitir ver las cosas desde el punto de vista de Dios, desde las alturas, y no desde esta tierra, con esa visión corta, desesperanzadora. ¿Te das cuenta de la importancia del poder de la resurrección? Pablo dice, yo quiero experimentar este poder. Porque este poder que levantó a Cristo de entre los muertos es el poder que obra en mí. Y se da esta dinámica de muerte y vida. Muero, tengo que morir constantemente, es algo dinámico. La muerte y la vida del cristiano en Cristo es dinámico. Permanentemente tengo que morir, hábitos que me esclavizan, a pecados recurrentes, a cosas que no debería hacer y a veces hago, y clavarlas allí en la cruz, para poder experimentar ese poder de la resurrección de vivir en novedad de vida. En el bautismo vemos esto muy claro. Hemos muerto a una vieja manera de vivir y hemos resucitado a una nueva vida. El Señor quiere que vivamos en esa novedad de vida, en esa vida sobrehumana, en esa vida imposible de vivir para los seres humanos. Mirá, la iglesia sería imposible si no fuéramos cristianos. Como estábamos leyendo estas semanas, ¿no? Mirá a tu alrededor y fíjate cuántas personas humanamente no quisieras tener al lado. Por esto, por aquello, por el otro. Este es así, aquel es así, aquella me dañó, aquel me hirió, aquel. Pero lamentablemente, aunque esto humanamente sea increíble de poder llevar adelante, en Cristo y en ese poder de la resurrección y en esa vida sobrenatural nos lleva a amarnos aún a pesar de las diferencias. Nos lleva a amarnos aún a pesar de las heridas. Nos lleva a amarnos, a preocuparme por el hermano, a empezar a orar por él, a preocuparme aún por aquellos que en otras circunstancias no me preocuparía. Y permite esto, que seamos una familia tan disímil uno del otro, pero que en Cristo somos uno. Esto es maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo eligió a los 12 discípulos, yo creo que ninguno de nosotros hubiéramos elegido a ninguno de los 12. Si hoy tuviéramos que hacer una campaña misionera y dijéramos vamos a alcanzar al mundo, de los 12 no hubiéramos escogido a ninguno. Hubiéramos tratado de escoger al mejor predicador, aquel que tiene más capacidad para resolver conflictos, aquel que tiene posibilidades de organizar todo. Hubiéramos buscado otras personas. El Señor buscó personas totalmente distintas, que entraran en conflicto entre sí, porque a través de ese conflicto fueron puliendo la imagen de Cristo en sus vidas. Por eso tenés que dar gracias de estar en esta iglesia. Y tenés que dar gracias por estar en esta iglesia aún con aquellos hermanos que se te dificulta, porque son personas que Dios puso para formar tu carácter. En segundo lugar, el poder de la resurrección nos ayuda a experimentar una esperanza eterna. No solo afecta nuestra vida, sino también nuestro futuro. Y dice allí, leíamos el versículo 19 de 1 Corintios capítulo 15. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicia de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Y estuvimos leyendo aquí en 1 Pedro también,
capítulo 1, verso 3 al 5. Que toda la alabanza sea para Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia, que hemos nacido de nuevo, Dios levantó a Jesucristo de entre los muertos y ahora vivimos con la gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. No solo afecta nuestra vida, sino que nos da una esperanza para vivir. Como también estábamos estudiando en este último tiempo, la vida es una preparación para la eternidad. La vida es corta, es breve, pero nos capacita para la eternidad. Dios nos da el tiempo necesario para vivir, para cumplir sus propósitos y para que nuestra vida tenga una proyección eterna. Qué maravilloso pensar que hay una herencia. Todos, a veces soñamos, si tuviera un tío rico, alguien rico y pudiera heredar. Bueno, en mi caso no fue así. No es así. Pero la gente dice, recibí una herencia. Nosotros tenemos una herencia en los cielos que nadie nos puede quitar, que no se deteriora, que no se aja, que tiene un alto precio, un precio incalculable, como dice aquí. Es la herencia de poder estar en la presencia de Dios por la eternidad, de tener un lugar allí, donde no hay que pagar alquiler, no tenemos expensas, no tenemos que hacer una hipoteca. El Señor ha ido a preparar lugar para nosotros, para que donde yo estoy, dijo Él, ustedes también estén. Nos ama tanto que no nos quiere dejar. Cuando hablamos de la iglesia hablamos de un cuerpo. Ahora, un cuerpo sin cabeza es un cuerpo degollado, y si nuestra cabeza está en el cielo, no te quede duda que el cuerpo va a ir a encontrarse con la cabeza. Para que ese cuerpo místico de Cristo esté completo. Él va a venir a buscarnos. Él nos va a llevar para estar con Él, para vivir por la eternidad. No va a haber lloro, no va a haber dolor, no va a haber angustia. Pero ¿sabés qué es lo que más me motiva? Que nos vamos a encontrar con aquellos que partieron en Cristo. Voy a poder ver a mi abuela, a mis tías, a mis padres. Y esto es maravilloso, es una victoria sobre la muerte. El poder del resucitado nos abrió un panorama extraordinario. Una mirada a la eternidad más allá de las cosas que tengamos que experimentar o sufrir aquí en la tierra. Nuestra vida es una vida con proyección eterna. Cristo ha resucitado y la mayor herencia, como dice el salmista, es Jehová. La mayor herencia es Dios. Es una herencia que nadie puede quitarnos, porque Dios es nuestro. Y nosotros somos de Él. Nada puede quitarnos esta realidad. Y por último, quisiera agregar un aspecto más. No solo el poder de la resurrección nos ayuda a experimentar una vida sobrenatural, diferente, imposible de vivir para los seres humanos comunes, que no son cristianos. Nos lleva también a experimentar una esperanza eterna a la cual vivir asidos, pero también nos lleva a experimentar la victoria. En el libro de Romanos, capítulo 8, nos habla algo de esto. Romanos 8, 28, son pasajes que conocemos de memoria. El mismo Pablo escribe, Romanos 8, 28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas operen para el bien de los que lo aman, y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Podríamos dar todo un estudio bíblico sobre este pasaje, pero dos cosas quisiera resaltar nada más, aunque hay 7 cosas que podríamos decir, pero 2 voy a decir nada más. En primer lugar, hay una certeza que tenemos, que todas las cosas operan para bien. Dice todas. Cuando es todas, es todas. En el griego también tiene ese concepto de plenitud. Es todas. Las buenas, desde nuestro punto de vista. Las malas, dentro de nuestro punto de vista. Los errores, los pecados, los daños, nuestras malas decisiones. ¿Qué dice acá? Todas. No discrimina.
todas las cosas ayudan para bien. ¿Por qué? Porque después agrega, porque hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. La segunda cosa que afirma acá, que todo ayuda para cumplir el propósito de Dios. Voy a decir, ¿cómo puede ser? Hagan un paneo mental por la historia bíblica. El caso de David, el caso de Salomón, el caso de Moisés, el caso de Abraham, y van a ver que cometieron grandes errores en su vida, grandes pecados en su vida. Aún José tuvo que padecer, ser traicionado, ser vendido por sus hermanos. Es terrible. Ahora, ¿eso cumplió los propósitos de Dios? ¿Sí? ¿Sí? José entiende y perdona y le dice, mirá, más allá de lo que ustedes hicieron, no se aflijan, porque había un propósito de Dios aún para esto. Y a veces no entendemos el por qué sufrimos, a veces no entendemos por qué estamos pasando lo que pasamos. A veces consecuencia nuestra, a veces consecuencia de otros, pero en Cristo el Señor lo puede capitalizar para que sirva para cumplir sus propósitos. Aún de lo malo hace cosas buenas. Y sigue más adelante, en el verso 31, y dice, ¿qué podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas? Si Dios está a favor de nosotros, si Dios está a favor tuyo, ¿quién puede ponerse en tu contra? ¿Quién? Nadie. Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, ni lo escatimó, dice otra versión, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, a ver si entendemos este concepto. Dios dio todo, lo más que podía dar a su Hijo. Dios entregó a su Hijo, y si entregó a su Hijo, ¿cómo no está dispuesto? ¿Cómo no nos dará todas las cosas? ¿Qué te aflige? ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? Pedíselo a Dios. ¿Por qué lo ha prometido? Dice, Él nos dará todas las cosas que estén dentro de su voluntad, lógicamente, y que se alineen en su propósito. Y dice más adelante, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros? A quienes Dios ha elegido para sí. Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros. Y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en el peligro o bajo amenazas de muerte? Vos fíjate lo que dice esto. Yo quisiera que prestes atención a lo que estoy leyendo. ¿Acaso hay algo que pueda separarme del amor de Cristo? ¿Hay algo que me pueda separar del Señor? ¿Será que ya no nos ama? Muchas veces nos hemos planteado esto. Si tenemos problemas, aflicciones, si somos perseguidos, si pasamos hambre, o estamos en miseria o en peligro bajo amenaza de muerte. Como dice la Escritura, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como ovejas en el matadero. Y afirma, claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada jamás podrá separarme del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones del mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Qué maravilloso, ¿no? El poder de la resurrección. Cristo murió, resucitó. Y dice que nada podrá separarme de Él. Nada, 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 nada. Ahora, no está diciendo la fama, el dinero, el poder. Está hablando de cosas desde nuestro concepto negativos. Hambre,
miseria, preocupaciones, dolor, angustia. Quizás lo que vos estás sufriendo en este momento. Dice que nada de eso puede separarme de su amor. Porque Él murió en la cruz del Calvario y resucitó con poder y gloria. Para que ese poder del resucitado me levante del lugar en donde estoy. Me habrán escuchado decir muchas veces que cuando más avanzo en la vida, más me doy cuenta que sin Cristo no soy nada. Que necesito de Él cada día para abrir los ojos, para levantarme, para enfrentar el día, para trabajar. Sin Él no somos nada. Pero hay una realidad que no lo podemos perder, ni aunque queramos, ni aunque nos vayamos lejos. Porque somos de Cristo, porque somos de Él. Y nada, hermanos, nada nos podrá separar del amor de Cristo. No sé qué circunstancia puedas estar atravesando, qué dificultad. Dale gloria al Señor, porque te amó. Conocele. Experimenta el poder de su resurrección, que afecta a tu vida, que te da una esperanza, pero que te da la victoria. No hay nada, nada. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vivimos esta vida de victoria, vivimos una vida mediocre. Vivimos la victoria de los hijos de Dios, la victoria del resucitado, o vivimos vidas de perdedores. Vidas como las del resto del mundo, con sus preocupaciones, con sus dificultades, haciéndose problema por el día a día. Lógico que tenemos que ocuparnos de las cosas de la vida, pero no dejemos de pensar que todas las cosas ayudan para bien. No dejemos de pensar que el Señor está con nosotros y que el Señor nos va a dar la victoria y el triunfo sobre cada circunstancia que la vida nos plantee. Eso es ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Que en esta mañana, cuando participemos de los símbolos, pensemos en esto. Cristo ha resucitado, aleluya. De la muerte ha triunfado, dice el himno, aleluya. El Señor está entronado en los cielos, pero el Señor es una realidad en el poder de su resurrección en mi vida de hoy, en el día a día, en la eternidad, porque afecta a mi eternidad, pero también me da la victoria sobre toda dificultad y circunstancia. Si vos todavía no has experimentado este poder, sería bueno que hoy lo hagas. Que hoy le digas al Señor, Señor, acá estoy, con mis problemas, mis dificultades, mis fracasos, mis pecados. Te doy mi vida. Quiero que entres en mi vida y que este mensaje de la cruz de Cristo, Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Cargó con tus pecados, con tus dolencias, con tus enfermedades, con tus llagas, con tus culpas, puedas ponerlo a sus pies y decir, Señor, límpiame. Señor, quiero sacarme esta carga que tengo encima, ponerla a los pies de la cruz. Pero ir un paso más allá, experimentar la resurrección. Experimentar ese poder de una vida nueva, distinta. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. Y puedas empezar a experimentar lo que nos habla la palabra de Dios sobre una vida nueva basada en el poder de la resurrección de Cristo. Si Cristo ha resucitado, tenemos esta esperanza bendita y esta gloria de que podemos vivir una vida diferente. ¿Querés vivir una vida distinta? ¿Querés verdaderamente experimentar este poder de la resurrección? Si todavía no lo hiciste, se lo tenés que pedir. Y cuando hablo de pedir, les estoy diciendo a todos, no empiecen a mirar a ver quién no tiene a Cristo. Porque estoy seguro que todos nosotros no estamos cumpliendo con esto. No estamos amando como debemos, no perdonamos como perdonamos, no cumplimos los propósitos de Dios como debemos, no conocemos a Dios como debemos de conocerle. No vivimos esa experiencia de eternidad en nuestra vida como debiéramos. Y no vivimos en victoria como deberíamos vivir. Y si alguno cumple con estos tres objetivos y dice, ya estoy satisfecho, que levante la mano y que diga yo. Yo no. Yo estoy en ese camino.
como dice Pablo, dejando ciertamente todo atrás, me esfuerzo, mi objetivo, mi meta es lo que está delante, ser semejante a Cristo. Me falta conocerle, me falta vivir esa vida de resurrección y me falta también, sin lugar a dudas, disfrutar de esa victoria del resucitado. Por eso sería bueno que cada uno nos planteemos en este momento qué es nuestra actitud delante de Dios. Y si vos todavía no lo has hecho, yo te voy a pedir que si todavía no has abierto tu corazón al Señor, lo abras. Y le digas con tus palabras en el lugar donde estás, quizás mirando esto desde una computadora, desde una tablet, desde una televisión o aquí en este lugar. Y le digas, Señor, te necesito, quiero cambiar mi vida, quiero que sean limpios mis pecados. Creo que Jesucristo murió por mis pecados en la cruz y resucitó con poder y gloria para darme una nueva vida. ¿Crees esto? Si querés pedir esto al Señor o te das cuenta que es el momento de hacerlo, yo te voy a pedir que levantes tu mano para poder orar por vos. ¿Hay alguna persona aquí que desee tomar esta decisión de fe? ¿Hay alguien que quiera hacerlo? Levante su mano y oraremos por usted. ¿Hay alguien? Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar por nuestros hermanos. Dios, queremos darte gracias en este día porque podemos celebrar la resurrección. Yo sé que mi Redentor vive. Señor, experimentamos esta vida nueva, distinta, que tan solo Cristo puede darnos. Queremos interceder por estas dos personas que han levantado su mano al cielo clamando, Señor, por este cambio, por esta realidad de que Cristo sea una realidad en sus vidas. Que les bendigas en este proceso de transformación, que a partir de hoy mismo puedan experimentar el poder de la resurrección. Y Señor, que vos puedas estar bendiciéndoles. Y te pedimos por cada uno de los que aquí estamos. Señor, cada vez que abro la Biblia, cada vez que leo estas cosas, me siento tan lejos, Señor, tan lejos del modelo que es Cristo. Tan lejos de personas como Pablo, personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo. Personas que consideraron todo como pérdida por el conocimiento de Jesucristo y sé que no lo estoy haciendo. Sé, Señor, que no vivo con esa expectativa de la eternidad cada día como debiera. Que no afecta a mi presente el pensar que tengo una herencia que nadie me puede quitar. Y, Señor, ¿qué decir de vivir en victoria? A veces vivimos en derrota. A veces bajamos nuestras manos, nos sentimos derrotados, sin fuerzas. Que podamos encontrar en el poder de la resurrección la fuerza para vivir una vida de victoria. Que el Señor nos bendiga. Y Señor, te pedimos tu ayuda y tu poder para poder vivir esta vida. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.